desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, o vamos a decir mejor, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. A esta hora, cada día vamos a tener la hora del café, o el café de los poetas, y hoy tenemos de invitado a uno de los poetas vivos más prolíficos y talentosos con que contamos, Basilio Belliar. Ya nos comentaba hace un momento Pilar, que leyó su biografía, que Basilio es además profesor universitario y también que es el director de gestión literaria del Ministerio de Cultura. A Basilio lo invitamos por dos razones: primero porque es poeta, y segundo porque es un gran cultor de la filosofía y seguidor del pensamiento y de los hombres y mujeres que se dedican a pensar, a observar y a partir de ahí a dictar su conocimiento y su lucidez para que nosotros los otros, los del montón salidos, podamos de alguna manera continuar brillando ese camino. Damos la bienvenida a Basilio Belliar. Le pedimos que empiece hablándonos de María Zambrano, cómo se encontró con ella y lo que ha significado a lo largo de todo este recorrido literario que viene a compartir con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, muy grata a Maribel Contreras y a Pilar, aquí al izquierdo, quien me ha sorprendido porque sabe muchas cosas de mí que yo creía que yo no sabía, ¿no? Pero de lo que se trata es de saber sobre María Zambrano, más bien. Cuando Maribel Contreras me llamó, ya hace un mes o 2 meses, asignándome la responsabilidad de que hablara un poco de María Zambrano, me sorprendió bastante, puesto que justamente yo estaba revisando, leyendo, releyendo, tomando notas de muchos de sus libros, por la sencilla razón de que estaba, o aún estoy, trabajando en una tesis de maestría en filosofía sobre la relación que ella misma trabajó, y fue la relación entre poesía y filosofía, que a mí desde el punto de vista muy espiritual, ¿no? me conmueve mucho, puesto que desde el punto de vista teórico he reflexionado mucho sobre esta problemática, y desde el punto de vista práctico también he tratado de cultivar ese tipo de poesía que parte de la reflexión y del pensamiento, como fue la poética que caracterizó la generación de los 80 en la República Dominicana, cuyos máximos representantes son, como ustedes saben, José Mármol, Pinuchaín y otros poetas más, algunos de César Vallejo y otros de otros talleres, pero de la misma década, más o menos de la misma época, en que leyeron muchos poetas que trabajaron también la poesía desde la reflexión y pensamiento, en el caso de Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Lezama Lima, y algunos poetas franceses como Paul Valéry, Jorge Guillén, que cultivaron lo que se considera en Europa como la poesía pura. Entonces, en ese sentido, la presencia intelectual de María Zambrano es fundamental a la hora de uno estudiar, de lucubrar, auscultar, escudriñar en los entresijos de la esencia de la poesía misma y de la esencia de la filosofía de una manera recíproca. En el caso de María Zambrano, ella no fue poeta, fue una filósofa española fundamental, posiblemente sea la pensadora más importante que ha dado España en todos los tiempos, discípula directa del mayor filósofo de nuestra lengua, que fue José Ortega y Gasset. Quizás por esa razón ella heredó directamente, bebió en la fuente de su maestro, y se convirtió en la gran pensadora, en la gran intelectual que fue posterior a la Guerra Civil Española. Todos los que han leído, han estudiado sobre su vida, saben que la mayor parte de su obra fue gestada y escrita y producida en el exilio, producto de la Guerra Civil Española del año 1936. Ella tuvo que exiliarse en México, luego en Puerto Rico, luego en Cuba,
y finalmente terminó en Roma, en Suiza, y regresó a España. Y en el año 1991 recibió el Premio Cervantes de Literatura. Y es curioso que ella haya alcanzado el Premio Nobel de las Letras Españolas, que es el Cervantes, en literatura. Y no es casual que haya sido así, puesto que se trata de una filósofa, de una pensadora, pero que fue en gran medida una escritora. Es decir, que ella, en su prosa, en su estilo, o más bien había una voluntad de estilo en su escritura. Bastaría leer una página o dos de sus libros, un libro, digamos, como Claro del Bosque. Es un libro de prosa reflexiva, donde ella hace gala de una manera magistral de esa gran dicción, de esa gran prosa, de ese gran estilo que caracterizó su aventura intelectual. Digamos, Claro del Bosque, El Sueño Creador, que es este, y otros libros más donde ella se convierte o se manifiesta como la gran prosista de la lengua española que fue. Aquí yo he traído varios libros que he estado manejando. Yo creo que tengo casi todos los libros que se han publicado de ella en español, incluyendo una antología bastante voluminosa que acaba de ser Ciruela, que contiene todos fragmentos de prácticamente todos sus libros. Y Claro del Bosque, que ese no lo pude encontrar en mi biblioteca, es un libro que publicó Seis Barral, del que acabo de hablar, pero que también fue reeditado en la editorial Cátedra, que es esta editorial negra, que se caracteriza porque hace buenas ediciones filológicas con un estudio preliminar. Recientemente Cátedra publicó este libro, que es muy famoso de su producción intelectual, que se llama La tumba de Antígona, solo que aquí aparece una edición con otro de sus libros. Se llama La tumba de Antígona y otros textos sobre el personaje trágico. Lo van a encontrar aquí, pero también lo van a encontrar en este libro que se llama Senderos, que contiene dos partes. Son senderos, que son ensayos, y también una segunda parte que sería La tumba de Antígona. Como ustedes podrán ver, los temas básicos sobre lo que ella reflexionó fueron básicamente el tema de lo sagrado, el tema del amor, el tema de lo divino. Por eso hay un libro fundamental de ella que se llama El hombre y lo divino, donde ella, dedica varios capítulos a pensar el tema del hombre en relación a la divinidad y a lo sagrado, sobre todo a partir de una perspectiva helenística. Cabe destacar que Zambrano fue una intelectual con una gran cultura y con un gran conocimiento de la cultura clásica, especialmente de la grecolatina. Por eso ustedes van a ver que ella reflexiona, estudia bastante el tema de los mitos griegos, los dioses griegos, y hace toda una apología, toda una reflexión y digamos, levanta todo un edificio intelectual alrededor de este pensar en el fenómeno de la clasicidad griega. Y por lo tanto va a gravitar hondamente en toda su obra, especialmente el tema de los trágicos griegos. Antígonas, Eurípides y todos los clásicos griegos fueron reflexionados y estudiados por ella. Esquilo, Sófocles, Eurípides. Pero también penetra en la clasicidad latina, cuando también hace este librito que se llama El pensamiento vivo de Séneca. Ustedes saben que Séneca fue un pensador latino, romano, muy importante, que tenía también una ascendencia española. Ella hace para Editorial Cátedra una antología de las obras fundamentales de Séneca, pero hace al mismo tiempo una introducción, un estudio introductorio, donde ve a Séneca desde diversas ópticas, o sea, al político, al sabio, el tema de la razón, del tiempo, todo el tema de la inmortalidad del alma, de la razón, que fueron tan tratados por Séneca en todas sus obras, las cartas, el tema de la brevedad de la vida, etc. Y por lo tanto, para ella, Séneca es un pensador que está vivo, ¿no? Muy vivo, y por eso ella hace una especie de apología de su obra. Otro libro importante que ella, y que es un libro curioso, porque aquí dice en la contraportada, que fue un libro que ella escribió en los años 40, en el exilio mientras vivió en Cuba, pero que estuvo olvidado, o más bien inédito, y fue recuperado hace pocos años
y fue una especie como de tesis, de libro doctoral, una tesis que ella hizo sobre un Miguel de Unamuno, que fue el gran escritor, pensador español de la generación del 98, y que en ella siempre fue central su pensamiento, porque para ella, antes de hablarse, y eso es un dato muy curioso, ella sostuvo la tesis de que el existencialismo apareció antes de Heidegger, apareció para ella en Unamuno y en Ortega y Gasset, o sea que para ella, y Javier Zubiri sobre todo. Por lo tanto, es una tesis un poco arriesgada, pero ella sostiene que, por ejemplo, estos pensadores españoles se adelantaron a Heidegger, el gran pensador alemán que pone en crisis la metafísica occidental con su famoso tratado llamado El Ser y el Tiempo. Desde luego, ella es una gran heredera, bebió una fuente en la producción literaria y también del pensamiento de estos filósofos, o de los ensayistas más bien, de la generación del 98, es decir, Maeztu, Ortega y Gasset, Unamuno, fundamentalmente. Otro que ella trató bastante con una elegancia, con un ludismo, porque también ese es otro elemento. En ella, esa voluntad de estilo la llevó a ella a hacer una especie prácticamente de prosa surrealista, como se puede apreciar en este libro, El Sueño Creador. Hace una especie como de psicoanálisis del sueño, reflexiona teóricamente sobre lo que uno a veces cotidianamente no reflexiona. Es el tema del sueño y de la vigilia. El sueño como un elemento creador, como un ente creador, que no solamente fue un elemento crucial para la creación de los poetas y los pintores surrealistas del principio del siglo XX hasta los años 60, como lo fue el surrealismo, sino que para ella el sueño en sentido general es, digamos, la materia prima de toda creación artística o literaria. Y por esa razón, en ese libro, El Sueño Creador, ella reflexiona bastante. Y me gustaría, Maribel, yo sobre ella varias ideas. Dice ella en este artículo que se llama